socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tu voz y dile gracias. Levanta tu voz y dile gracias Señor. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dile fuerte, gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dile gracias y gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10 al verso número 17, dice de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no haga vana la cruz de Cristo. Ocupe su lugar, por favor. Hoy estoy emocionado, además de que podemos reunirnos para predicar la palabra del Señor, y tengo una nueva oportunidad para estar delante de Dios y delante de esta bella congregación para compartir, hablar la palabra. Me emociona también el hecho de que iniciamos una nueva serie y estaremos hablando acerca de la primer carta a los Corintios. Este reto, este desafío que está delante de nosotros, nos va a ocupar algunas semanas. Estaremos estudiando cada uno de los temas, y a diferencia de otras epístolas, Corintios no tiene un tema en particular o en general, sino que más bien está tratando Pablo de abordar distintos temas que van a ayudar a cumplir el propósito por el cual él está escribiendo esta epístola. Así que yo les invito para que ustedes puedan estar leyendo todos estos días que estemos estudiando Corintios en su casa, además de su lectura devocional, personal. Ustedes puedan también agregar a la lectura esta carta de los Corintios y nos podamos juntos ir familiarizando.
Bueno, dice primer carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10 al 17, que debemos nosotros permanecer en la unidad. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y yo le pregunto si estamos acaso divididos como iglesia familiar, como el centro familiar Kairos que representamos. Pero antes de responder a esta interrogante, quiero decirles que la iglesia de Corintios fue fundada por el apóstol Pablo. Usted sabe de ese hombre que fue incansable una y otra vez. El libro de los Hechos nos va mostrando el ministerio misionero que él desarrolló. Según nos relata el capítulo número 18 de Hechos, que Pablo fue a Macedonia y después de Macedonia llegó a Grecia y de Grecia fue a Atenas y después de Atenas fue a la ciudad de Corintos. Pablo había dejado en Macedonia a sus colaboradores, a Silas y a Timoteo, y entonces se encontraba humanamente solo. Y llegó él a proclamar el evangelio en la ciudad de Atenas, pero la gente no acogió el mensaje de la manera en que Pablo esperó lo pudieran recibir. Y el Señor le animó a Pablo para que pudiese viajar a la ciudad de Corinto. Y el Señor le dijo a Pablo que tenía un pueblo numeroso ahí. Hechos capítulo 19, verso 10. Le dijo, ve hacia la ciudad de Corinto, porque yo ahí tengo una ciudad numerosa. Hay un pueblo que te va a recibir. Y en efecto, el apóstol decidió viajar hacia la ciudad de Corinto. Y estuvo 18 meses ahí. Es 1 año y 6 meses en el que Pablo se instaló en aquel lugar. Y Pablo vio cómo se comenzó a levantar alrededor una iglesia numerosa. Pablo comenzó a predicar, a enseñar del evangelio de Jesús. Y la mayoría de las personas que comenzaron a formar parte de la iglesia eran gentiles. Los judíos no estaban atendiendo el llamado de Pablo en la predicación del evangelio. Sin embargo, el texto de Hechos nos relata que había un hombre llamado Crispo, que era el principal de la sinagoga, era un judío, era el que representaba la casa de Dios en aquellos lugares por aquellos días. Y el apóstol Pablo le predicó y él vino a los pies del Señor. Así que después de toda esta travesía en donde él viene viajando de una ciudad a otra y se instala en la ciudad de Corinto por 1 año y 6 meses, él decide dejar el lugar, dejar a las personas que se habían congregado, pero no los dejó a la deriva, sino que hubo otros responsables de atender a esta comunidad naciente. Así que el apóstol se ausentó y viajó hacia la ciudad de Éfeso. Y ahí se estableció a lo largo de 3 años. Y durante esos 3 años, él escribe, estando en Éfeso, la carta a los Corintios. Debemos preguntarnos entonces qué es lo que está sucediendo mientras Pablo está ausente físicamente en la iglesia y con los hermanos de Corinto. Mire, Corinto era una de las ciudades más importantes en Grecia. Era conocida por lo menos por 4 cosas. Número 1, era conocida por su comercio. La gran ruta para ejercer el comercio en aquellos días era precisamente la ciudad de Corinto. Por ahí viajaban muchas personas, comerciantes de Asia Menor, de Fenicia, de Egipto, y ahí comercializaban sus productos. Además, otros países como Italia y España, la gente tenía forzosamente que pasar por esa ruta comercial. Así que lo que vemos ahí es que había mucha gente conviviendo de diferentes países, de distintas culturas, con distintos idiomas y acentos en la forma en la cual ellos hablaban. Así que Corinto era conocida por el comercio. Número 2, Corinto también era una ciudad conocida por su cultura. A la gente le interesaba la filosofía de los griegos. Había mucho énfasis en la sabiduría. Así que Corinto era una ciudad en la que a la gente le gustaba el estudio. La sociedad estaba caracterizada entonces por la cultura típica de los griegos. Y aunque Corinto no era una ciudad tan universal como Atenas, sin embargo sí había una mezcla de culturas en esa ciudad. Pero también Corinto era conocida por su religión. Por lo menos había 12 templos y uno de los más importantes era el templo de la diosa Afrodita.
la diosa del amor. Muchos devotos iban y le adoraban a esta mujer. Y una de las maneras en cómo ellos expresaban la adoración es que entraban a la iglesia, al templo que le habían construido, y ahí tenían relaciones sexuales, había orgías en ese lugar. Y se practicaba la prostitución religiosa. Había prostitutas, en el templo llegaban y ahí había prostitutas, y en el altar ahí tenían la práctica sexual. Y encontramos también que esta ciudad fue conocida por su inmoralidad. Como toda ciudad grande, como toda ciudad cosmopolita, en donde hay diferentes personas de distintos países, Corinto era una ciudad muy franca en su práctica de la inmoralidad. Es decir, que no tenían ellos ningún tipo de vergüenza por esconder las prácticas que ellos estaban haciendo. Y mire, tan grande era la fama de esta ciudad de Corinto y la inmoralidad llegaba a tal grado que ellos decían, vamos a corintiar. Y este vocablo corintiar significa vamos a practicar la inmoralidad sexual. Así como hay algunos otros términos, otros vocablos. En Acapulco, por ejemplo, dicen vamos a costerear. Entonces la gente ya sabe que va a ir ahí a pasar un tiempo, van a ir a las discotecas y es un tiempo de desestrés. Hay otros lugares como en Cancún, la zona hotelera, y ellos también salen en la noche y tienen sus frases muy, muy célebres. En algunos lugares, en Estados Unidos, ciudades que se conocen como la ciudad del pecado, ahí ellos también tienen sus propias frases que los identifican. La ciudad del pecado, imagínese usted. Y los corintios también decían, vamos a corintiar. Y ellos ya sabían, ellos entendían a qué estaban haciendo referencia y cuál era la invitación que le estaban haciendo. Imagínese usted vivir en los días de Pablo, mirar todo ese panorama y que alguien viniese y le dijera, vamos a corintiar. Dios nos libre. En la iglesia, miren, en la que Pablo les está hablando, les está escribiendo, hay una serie de problemáticas. Y Pablo les escribe en el año 55 después de Cristo. O sea, habían pasado más de 20 años de la muerte de Jesús. Y Pablo estaba cumpliendo la gran comisión, el llamado que Dios le había hecho. Así que estaba en Éfeso, como lo hemos dicho, y desde allí les escribe. Y a pesar de que era una iglesia con los dones del Señor, tenía los dones del Espíritu Santo, esta iglesia era inmadura, le faltaba espiritualidad. ¿Y qué cree? Irónicamente le faltaba sabiduría. Aunque eran conocidos por querer ellos conocer sobre la cultura y conocer sobre la filosofía griega, carecían de la verdadera sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría humana de poco va a servir para los propósitos de la vida de la iglesia. Pero la sabiduría con la que Dios nos equipa nos ayudará y será más efectiva para que podamos responder como iglesia ante los desafíos que tenemos en el horizonte. Así que lo que vemos aquí en Corintios es que Pablo está tratando de instruir a esta iglesia en asuntos como la inmoralidad. Hay algunos problemas de licitaciones en donde hay pleitos entre hermanos y llevan demandas ante los tribunales paganos. Y Pablo está tratando de explicarles que eso no lo deben de hacer y cómo deberían conducirse. Hay abusos en los dones espirituales, hay un desorden en las prácticas de la vida de la iglesia, hay un exceso en la práctica de la Santa Cena del Señor. Hay hermanos que están débiles. Hay muchos errores que se están cometiendo en la vida de la iglesia. ¿Y qué cree? Hay también divisionismo. Lo que vemos también es que tienen una incorrecta enseñanza acerca de la resurrección de Jesús. Hágame usted el favor, que ellos están desacreditando el hecho de que Jesús haya resucitado. Ellos están negando que alguien que muere vaya a resucitar alguna vez. Y para Pablo eso es importante y preocupante a la vez. Así que Pablo está tratando de corregir todos estos errores y en el capítulo 16 Pablo les escribe también para enseñarles acerca de la ofrenda que tienen que dar a los creyentes de Jerusalén.
Así que lo que estamos viendo hasta aquí es un panorama de los temas que vamos a ir tratando a lo largo de esta epístola. Y centrándonos en este capítulo que acabamos de leer, lo que encontramos es el divisionismo. Y estamos divididos nosotros como iglesia. Muchas personas hablan acerca de las denominaciones que existen. ¿Cuántas iglesias hay en esta ciudad? ¿Cuántas iglesias hay? Expresiones de adoración a Dios existen. Y la gente dice que nosotros interpretamos la Biblia a nuestra conveniencia y a nuestro favor. Y hay una gran cantidad de iglesias que han ido naciendo, han surgido a lo largo de los siglos. ¿Por qué razón no nos ponemos de acuerdo como iglesia? ¿Por qué razón no llegamos a alcanzar la meta de lo que hemos anhelado por muchas generaciones? ¿Por qué no alcanzamos la unidad que deberíamos tener? Porque no es lo mismo estar juntos que estar unidos. Hoy estamos juntos, pero no sabemos si en realidad tenemos unidad. Usted puede tener un esposo, una esposa, pueden convivir en familia, pero el que estén juntos, el que vivan bajo el mismo techo, no significa que ustedes estén unidos. Podemos vivir en un mismo lugar, congregarnos, trabajar con un grupo de personas, pero eso no garantiza la unidad. Así que lo que Pablo está escribiendo en este apartado es una exhortación a la iglesia de Corintios para permanecer unidos. Y miren, cuando nosotros escuchamos la palabra exhortar, luego lo asociamos con regaño. Y pensamos que alguien nos está regañando porque estamos haciendo las cosas mal. Pero tiene usted que saber que es un deber de usted como hermano exhortar a los que son parte de la comunidad de la fe. Mire, algunos hermanos cometieron algún pecado, muestran alguna actitud equivocada o se encuentran desanimados. Así que necesitamos ir a ellos para exhortarlos. Hebreos capítulo 3, verso 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros. La exhortación era una de las prácticas habituales en los días de Pablo. La iglesia se animaba y se exhortaba a los unos a los otros. Pero ¿a quién de nosotros nos gustan que nos regañen? ¿A quién de nosotros le gusta que le señalen sus errores? Y sobre todo si esto se da de manera pública. De inmediato cuando alguien viene y te exhorta, tú automáticamente enciendes un mecanismo de defensa y comienzas a juzgar a la persona que viene a ti para exhortarte. Y comenzamos a decir palabras tales como esta, miren. Es para mí un poco probable que yo pueda aceptar la exhortación de este hermano, pues él está peor que yo. Comenzamos a decir, ¿por qué él viene a decirme esto? ¿Quién es esa persona? Comenzamos a querer mirar en ellos los errores y comenzamos a decir también que el hermano de por sí se cree espiritual. Cuando alguien viene y nos dice que estamos actuando mal, comenzamos a atacar, contraatacamos, comenzamos a mirar todos los errores de ellos y decimos, bueno, yo no digo nada de cómo su familia es. Y él sí viene y me juzga y me dice las cosas que yo tengo que corregir. Es importante que consideremos que hay cristianos que buscan exhortarnos y quieren ellos figurar como los exhortadores de una iglesia o de algún lugar. Pero mire, lo que a estos exhortadores les interesa en realidad es exhibir a las personas y avergonzarlas públicamente de tal manera que ellos se sientan más espirituales que los otros. Ellos se quieren sentir los más santos de la comunidad de la cual pertenecen o son parte. Así que Jesús dice en Mateo 7:1 que no debemos juzgar si no estamos en la condición espiritual de hacerlo. Si no tienes las credenciales o la autoridad moral para exhortar o para juzgar a un hermano en la fe o para corregirlo, Jesús dice que no debemos hacerlo. Debemos aprender a tener una consideración propia de lo que vamos a hacer. Tenemos que considerarnos en la posición del otro hermano, porque tal vez en algún momento nosotros vamos a cometer ese error. Y miren, Pablo le dice al joven pastor Timoteo que necesita él exhortar con paciencia y con instrucción.
Así que usted, si es uno de los que ha sido llamado para exhortar a los demás, si tiene ese don de Dios, y si usted lo toma como una consideración que Dios le ha hecho, porque es también esto parte de las responsabilidades como creyentes, debemos nosotros con paciencia ir y enseñarle a otros. Lo que el texto y el llamado de Pablo es hacia la vida de nosotros también, es que debemos nosotros considerar al hermano con mucha paciencia. Y eso nos ha pasado. Cuando vamos, exhortamos, la gente se enoja, el amigo, el hermano, el familiar se molesta. Debemos tener mucha paciencia. Necesitamos tener mucho control del Espíritu Santo en nuestra vida. Llenura de Dios, llenura del Espíritu, para que podamos exhortar a los demás. Por eso muchos de nosotros como cristianos hemos decidido guardar silencio. No te conviertas, querido hermano, en un cómplice de las cosas que se tienen que corregir. No seas parte de aquellas cosas que son indebidas y que pasan delante de tus ojos, sino que levantemos nosotros nuestra voz. Necesitamos con amor y con esa paciencia que Dios nos ha dado, llevar la exhortación al corazón de los que tienen que ser corregidos. Y Pablo entonces corrige a la iglesia de los Corintios y comienza el texto en el verso 10 diciendo: os ruego. Esto es una urgente exhortación para la iglesia de los Corintios, para que cambien sus actitudes y sus acciones. Su exhortación tiene un respaldo apostólico. Él fue llamado por Dios para ejercer el ministerio apostólico, pero de igual manera su exhortación tiene un fundamento en la autoridad de aquel a quien Pablo llama nuestro Señor Jesucristo. Si yo me identifico como cristiano, ¿cómo puedo ignorar estas palabras? ¿Cómo puedo decirle a un hermano que viene a mí en el nombre de Cristo y que viene teniendo una investidura y una autoridad y un ministerio de Dios? ¿Cómo pudiera yo rechazar esa solicitud y esa palabra que me está dando, si lo que está intentando hacer es corregir lo que yo estoy haciendo mal? Y miren, Jesús afirma en Juan 14:15 que los que aman a Dios tienen que demostrarlo a través de la obediencia en sus mandamientos. Si usted dice yo amo a Dios, Juan agrega que no solamente de palabra, sino que los que aman a Dios han de obedecer lo que Dios le ha dicho a cada uno de ustedes y a cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo. Las palabras que se exponen entonces en los Corintios son palabras para permanecer en la unidad como iglesia. Y Pablo nos presenta el modelo de la unidad. Mire, en la iglesia existía una contienda y una división. Y debemos pensar en esto. ¿Realmente hay divisiones y hay contiendas en la iglesia? Queridos hermanos, permítame decirle que con mucho dolor del corazón quiero aclararlo, que en la iglesia hay divisiones, en la iglesia hay contiendas. Y es que la iglesia no es un lugar en donde nosotros venimos a vacacionar. La iglesia no es un lugar en donde después de venir a los pies del Señor seamos perfectos automáticamente. Estamos en un proceso de santificación. En la iglesia, y muchos lo han referido, es un hospital en donde estamos sanando, en donde estamos siendo alejados de las prácticas de la carne. Estamos desintoxicando nuestro cuerpo, nuestra vida. Aquí venimos y traemos hábitos de una vida pasada, pero aquí a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, Dios nos está instruyendo. Pues la utilidad de la Biblia es clara, nos instruye, nos corrige, nos perfecciona para toda buena obra. El Señor a través de la palabra nos está quitando todos esos malos hábitos. Oiga, y qué fácil es comenzar a practicar hábitos destructivos. Y qué difícil es quitarse esos hábitos en la vida. Si usted alguna vez ha intentado, al igual que yo, dejar de tomar Coca-Cola, y ya metí un gol aquí, usted me va a dar la razón. No es sencillo dejar algo que por mucho tiempo has venido practicando. En la vida espiritual, al venir a la iglesia,
arrastramos y traemos también viejas costumbres. Y aquí en la iglesia, en el fuego de Dios, en el altar, aquí el Señor va a purificarnos y nos va a quitar esos malos hábitos y esas malas costumbres. Y mire, en Filipenses 4 se menciona a dos mujeres, Evodia y Sintique, las cuales están enfrascadas en un conflicto que es potencialmente peligroso porque puede dividir a la iglesia del Señor. Y todo reino dividido no permanecerá. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 11:25. ¿Por dónde empezar para que entonces tengamos unidad en la iglesia? Y antes de dar estas instrucciones y presentar el modelo, quiero decirle que las contiendas y las divisiones son más comunes en la iglesia de lo que podemos imaginar. Aunque pensemos que todas las cosas son color de rosa, que todo marcha bien, aunque creamos y elevemos nuestra idea y nuestra imaginación lo más elevado que ésta pueda subir o llegar, en la iglesia ha habido siempre contiendas y divisiones. Esto Pablo lo escribe también a los Gálatas y dice que las divisiones son manifestaciones de la obra de la carne. Estamos en esta carne. Santiago dice que las guerras, los pleitos, las divisiones, los problemas se derivan del mal manejo de nuestras emociones. El no saber orientar nuestras ideas y el no saber manejar y controlar nuestras emociones. Y Dios nos ha dicho que nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado templanza, que es lo mismo que el dominio propio. ¿Cómo entonces llegar a la unidad dentro de la iglesia? Número 1, hablando todos una misma cosa. Ese es el primer punto de este modelo. Hablemos todos una misma cosa. Al salir de esta reunión, si hiciéramos una encuesta allá afuera y le preguntáramos a cada uno por uno, desde el más pequeño hasta el más adulto, ¿qué le pareció el culto de hoy? Cada quien va a dar una opinión. Y cada quien va a resaltar algo de la reunión del día. Y las opiniones van a ser diversas. Cada quien va a tener una idea de lo que ha vivido en la iglesia en este día de reunión. ¿Cómo poder hablar una misma cosa? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? ¿Realmente podemos llegar a decir todos una misma cosa? Y luego cuando te preguntan, oye, ¿qué haces en la iglesia? ¿Qué hay en la iglesia? ¿Cómo es la vida de la iglesia? Y algunos dicen, no, en la iglesia hay un mover espiritual hermoso. Y otros dicen, no, en la iglesia hay una frialdad. Estamos apagados. Y le preguntas a otros, oye, ¿cómo está la vida de la iglesia? No, está por los suelos. Y a otro le preguntas, oye, ¿cómo ves la vida de la iglesia? Y dice, prefiero guardar silencio. El que calla otorga, dicen allá. Y así que cada uno puede dar una opinión, expresar lo que cree que está ocurriendo en la iglesia. Y lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir es que la iglesia de Corintios necesitaba llegar a acuerdos. El deseo del apóstol es que la iglesia deje los desacuerdos. Todos tienen buenas ideas, todos creen que su idea es la mejor. Todos piensan que su idea tiene que concretarse. Y ha habido lugares en donde tristemente, por el simple hecho de pintar la iglesia de un determinado color, la iglesia se ha dividido, se ha fraccionado. Pero hay, claro está, detalles más graves, profundos, significativos en la vida de una iglesia. Todos tenemos que aprender a hablar una misma cosa. En la iglesia tenemos nosotros que unificar aquellas diferencias y comenzar a trabajar y potencializar las buenas ideas, los buenos deseos. Debemos comenzar a trabajar hombro a hombro, unidos, para que las cosas se puedan concretar, para que los ideales se puedan llevar, hermanos, a una realidad. A veces lo único que tenemos, y valga la expresión coloquial, son sueños guajiros.
Se le preguntó un día a un misionero respecto a qué iba a hacer después de llegar a su edad adulta y que sus fuerzas ya no le pudieran dar más para poder seguir al frente de la obra, de desarrollar el ministerio que Dios le había dado. Y él dijo, bueno, después de esto voy a ir a viajar por los países más emblemáticos del mundo. Él dijo que iba a conocer las playas que siempre deseó conocer en su juventud, a lo que le preguntaron también si tenía el recurso para hacerlo. Y dijo, no, no tengo. Lo único que él tenía era un sueño, era una idea, era algo lindo que él había imaginado, pero no había planeado de qué forma iba a viajar. No había él seguido el ejemplo de la hormiga, trabajar y guardar, ahorrar para poder concretar ese sueño. En la vida hay sueños, hay proyectos, hay ideas. En la vida de la iglesia también las hay. Pero si no le ponemos pies, si no proyectamos, si no planeamos, entonces solo será un sueño guajiro. Mire, los desacuerdos se van a dar. Y para que los desacuerdos terminen, es necesario abandonar derechos, intereses y a veces gustos. Hay cosas que no nos parecen tal vez. Y hay gustos que tenemos y decimos, a mí me gusta esto. Pero para que los desacuerdos terminen, tenemos que abandonar los derechos. A veces pugnamos tanto por los derechos, es que es mi derecho, es que yo lo quiero así. Y comenzamos a generar una serie de conflictos. Y Pablo dice, tenemos que aprender a hablar una misma cosa, a tener un mismo lenguaje. Debemos de aprender a comunicarnos. Pablo nos está instando para que podamos juntos comunicar las ideas del reino de Dios y para que de esa manera lleguemos a acuerdos en la vida de la iglesia. Número 2, el modelo nos muestra que no debemos dividir. Mire, yo tenía una camisa que era la camisa de moda. Me encantaba esa camisa. Me gustaba mucho. Y me la ponía una y luego otra vez y otra vez. Y salía en las fotos con esa camisa porque me encantaba esa camisa. Me gustaba cómo me quedaba, me gustaba el color, las rayitas que tenía, todo me fascinaba de esa camisa. Y un día me bajé del transporte público. Y el transporte público, en esa combi en la cual me subí, había un fierro ahí y esa camisa se desgarró de este lado de mi hombro derecho. Se desgarró. Y cuando tronó la camisa, tronó algo en mi corazón también. Porque a mí me gustaba traer esa prenda. Me encantaba. En la vida de la iglesia, algo truena también. Cuando comenzamos a mostrar actitudes que dividen. En Marcos capítulo 2, 21 se afirma, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Lo que Pablo está refiriendo aquí en Corintios es lo mismo que Marcos señala en el 2:21, la rotura, se rompe, se desgarra. La unidad en la iglesia también se puede romper. La unidad en la iglesia es algo frágil también, que debemos nosotros prestar mucha atención para no romperla. No hay que desgarrar la unidad que el Señor ha logrado como pueblo que somos en Él. No seamos partícipes, hermanos, con acciones y actitudes que son nocivas y que dañan, que nuestra vida, que lo que somos, que lo que decimos ser, pueda en realidad mostrarse en nuestra práctica como creyentes en la vida de la iglesia. Lo que tú dices ser, se va a demostrar en la iglesia, cuando convivas con tus hermanos. Cuando veas el carácter y la actitud que Él tome hacia ti, lo que tú dices ser lo vas a demostrar en tu casa, con tu familia que no es cristiana.
Lo que tú dices ser, lo vas a demostrar allá afuera, con aquellos que necesitan ser alumbrados en su entendimiento. Así que no debemos dividir la iglesia. Y número 3, el modelo es unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire, esta petición no es una petición para que todos opinemos lo mismo. Sería aburrido, sería improductivo opinar todos la misma cosa o tener la misma opinión. Cuando Pablo está hablando arriba de tener hablar la misma cosa, está hablando de que no haya desacuerdos. Y aquí no está diciendo que todos tengamos las mismas opiniones. Lo que Pablo está diciendo es que mantengamos la fe y la unidad en el Señor, que nos mantengamos unidos en el amor y en la fe en Cristo. Ese es el modelo que Pablo nos presenta. Número 3, hay consecuencias de no mantener la unidad en la iglesia. Las consecuencias es que nacen partidos. Hay actitudes que llevan a la división y este tipo de actitudes es el favoritismo o el gusto o el predilecto que tenemos hacia algún predicador, algún líder en la iglesia local. Comenzamos a mirar en la iglesia y comenzamos a ver que tal predicador, tal ministro, tal líder de la iglesia es mejor que los demás y comenzamos a tener un deseo en el corazón que se convierte en un deseo malsano y comenzamos a mostrar actitudes divisorias. Y en la iglesia de Corintios se levantaron 4 partidos, 4 grupos. La Biblia dice que el pueblo comenzó a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Fíjese el yo por delante. Eran los hermanos del yo-yo. Yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de perengano. Yo prefiero que predique Pablo, yo prefiero que venga Cefas y predique, yo prefiero a Apolos. Y curiosamente había un grupo que decía: ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, yo soy de Cristo. Pero vea, fíjese esto. ¿Por qué querían a Pablo? Bueno, porque Pablo había fundado la iglesia, tenía adeptos, era el primero. Llegó ahí, predicó, defendió las doctrinas de la gracia, del evangelio del Señor. Y había gente que estaba muy adherida a Pablo y lo consideraban una persona importante. Pero llegó un hombre llamado Apolos, un hombre que era de Alejandría, y él tenía un pensamiento sumamente enriquecido. Era un hombre con una gran capacidad oratoria. Él, cuando hablaba y comunicaba el mensaje del evangelio, la gente era cautivada, la gente se convencía. Y la verdad era algo como enigmático lo que Apolos tenía. Apolos era un hombre que predicaba con denuedo y tenía el respaldo del Espíritu Santo. Así que al mirar la predicación de Apolos, el pueblo se fascinó y miró en Apolos a un gran predicador. Y la gente se desbordó, su corazón se desbordó hacia Apolos. Y luego el texto nos habla de Cefas, que la traducción es Pedro. Es el mismo Pedro, el apóstol, el que sanaba con su sombra, el que negó a Cristo, el que caminó sobre el mar. Es ese Cefas. Y entonces la gente pues miraba en Pedro que era alguien que guardaba hasta cierto sentido la ley. Estaba pegado a la ley, a las ceremonias y a las tradiciones judías. Así que muchos de los judíos cristianos de Corinto pues adhirieron a él, a la forma en cómo él dirigía la iglesia, cómo él predicaba, cómo él estaba influenciando en la iglesia de los Corintios. Y vea, algunos llegaron a decir: es que Pedro, él sí estuvo con Cristo, él sí fue parte de los 12, y Pablo fue un abortivo. Pablo llegó después. Pablo no caminó con Cristo en ese tiempo ministerial, y Pedro estuvo ahí con el maestro de maestros, estuvo cerquita de Jesús. Así que Pedro tiene que ser el líder. Pedro tiene que ocupar el lugar importante en la iglesia.
y estaban los espirituales, los que dijeron, nosotros somos de Cristo. Ahí ustedes arréglenselas, ustedes peleen. Pero es interesante notar que había un partido que alegaba ser los verdaderos seguidores de Cristo. Decían que ellos tenían la verdad, declaraban ellos que no estaban sometidos a hermanos, sino que ellos tenían su fe basada en las palabras de Cristo. Pero vean, contrariamente a esto, Pablo los menciona. Y cuando los está mencionando, les está diciendo que están equivocados. Porque están participando en la división de la iglesia. Porque están formando un partido en nombre de Cristo. Están formando un partido que lleva a la división. Están creyendo que ellos tienen la verdad y que los demás hermanos están mal. Están creyendo que su idea es la mejor de todas. Están pensando que no hay otra idea como la de ellos. Oye, ¿no crees que a veces nos pasa algo muy parecido? Y cuando escuchamos a otros hablar de Dios decimos, no, nadie como mi pastor. Híjole, pensé que iban a decir amén. Y luego decimos, nadie como el pastor que veo en tal o en tal o en tal lado. Y nadie como el pastor tan popular. Oye, nadie como el grupo de alabanza de mi iglesia. Y luego decimos, nadie como el grupo de alabanza de aquel lado y del otro lado. Y decimos, no, yo tengo la verdad. Somos cristianos, ellos no son espirituales, por eso andan en esas revueltas. Nosotros sí somos de Cristo. Nosotros sí tenemos una base en la palabra de Dios. No estamos siguiendo a hombres. ¿Alguna vez has escuchado algo así? No estamos siguiendo a hombres, estoy siguiendo a Cristo. Y sabe que a veces ese tipo de actitud, si no la manejamos desde la perspectiva de Dios, desde el enfoque bíblico, lo que pudiera estar provocando es una división en la iglesia del Señor. Y a veces rechazamos lo que probablemente Dios nos está entregando en ese momento. A veces no queremos aceptar y decir, no, es que no. Yo tengo la verdad. ¿Y por qué Pablo dice que están equivocados? Porque están rayando en la presunción, en el egocentrismo. Porque están diciendo yo soy de Cristo. Y vean, para ir cerrando este apartado, cuando ellos dicen esto, ellos están tomando el nombre de Cristo a la ligera. Porque están atentando contra la unidad. Porque no están haciendo nada por tratar de mantener la unidad en la iglesia. Son palabrerías que ellos están expresando y se están definiendo solo en un grupo. Pero no están haciendo nada por tratar de unir a las contrapartes, de reconciliar, de hacer algo para que no haya partidos en la iglesia, no haya división, no haya conflictos. Ni ellos han podido lograr el acuerdo del cual Pablo está hablando en su modelo. No hay acuerdos en la iglesia. Cada quien tiene su opinión y eso también nos pone en esa posición. Esos desacuerdos, este tipo de situaciones y lo que decíamos también, el hecho de que no tenían la autoridad moral para poder hacer una corrección, pues estaban cayendo en el mismo error que los otros hermanos. Y vean, hay una base para la unidad de la iglesia. Y con eso vamos a acabar. La base de la unidad es Cristo. El versículo 13 dice esto, en este capítulo 1. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Lo que aquí vemos es la posición y la obra de Jesucristo. Cristo fue el que murió. Y Cristo fue el que vino a enseñarnos que debemos participar en el sacramento del bautismo. Así que lo que está pasando aquí es que Pablo le da el lugar a Jesús, lo pone en la posición correcta, lo encumbra Pablo y dice que es la obra de Jesús y no es la obra de Pablo. A los partidarios de Pablo les está diciendo, no es Pablo, yo no me entregué, no morí en la cruz por ustedes. Yo no fui. A los de Cefas, a los de Apolo les está diciendo, yo no fui. ¿Y fuimos bautizados? Sí. Pero yo no utilicé mi nombre para bautizar a nadie. Y sus palabras tienen un gran eco en nuestros días. Porque hay partidarios que utilizan el nombre de Cristo de forma liviana. Hay quienes también confunden e incluso llegan a poner, a colocar a ciertas figuras humanas en el pedestal que le pertenece a Cristo. Llegamos a veces al punto de idolatrar, queridos hermanos, a quienes el Señor no nos ha mandado a darle pleitesía ni adoración, ni mucho menos idolatrar. Y Pablo se muestra contundente. Y Pablo les dice que la base de toda unidad cristiana es Jesucristo. Pablo no fue crucificado por los corintios, ni los hermanos fueron bautizados en el nombre de Pablo. Si bien fueron bautizados bajo la fórmula de Jesús, bajo la Trinidad bella, de la cual también usted y yo participamos en el bautismo en aguas, y de la cual Cristo es parte, pues fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo entonces dice que fue bautizado en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y para corregir estos errores que se están dando y esta división que está aquí, Pablo agrega algunas palabras que nos pueden meter en problemas si no las entendemos en el contexto de Pablo al hablar. Mire, él da gracias y son unas gracias extrañas las que Pablo da probablemente para algunos, porque él dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, dice. Así les dice, gracias a Dios que no los bauticé. Y luego menciona a quién bautizó, a Crispo, a Gallo y a los de la familia de Estéfanas. Y luego dice algo bien, bien curioso, dice, y no me acuerdo a quién más bauticé yo. Ya no me acuerdo. Ya pasó más de un año, hermanos. Ya no sé a quién bauticé. Pero de los que sí tenía en mente, los menciona aquí. Y gracias a Dios que a ustedes yo no los bauticé. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Pablo da una gratitud tan curiosa como esta? Porque la gente, de cierta manera, estaban mirando en Pablo una figura central. Porque la gente estaba confundida en su interpretación. Porque la gente comenzó a poner a Pablo en un lugar que no le correspondía. Oiga, ¿y no cree que pasa algo muy similar en nuestros días? A través de toda esta explosión y revolución digital, mediante las predicaciones que se dan en las transmisiones en línea, en donde tenemos la exposición de tantos predicadores y comenzamos también a tener gustos y a darle rienda suelta a los gustos y comenzamos quizá a poner también en pedestales a personas que no deberían estar en pedestales. Porque el evangelio se trata de Cristo. Porque a veces sin darnos cuenta y a veces con malas intenciones, incluso los predicadores se bañan de esos halagos y se dejan apapachar y están tomando un poco de esa gloria que le pertenece a Dios.
Y a veces hay quienes llegan a tal extremo que ponen una fe mayor en la oración de cierto predicador que miran en pantalla o con el que tienen la oportunidad de coincidir, que en el mismo Dios, en el mismo Cristo que pueda hacer una obra maravillosa. Hermanos, Pablo en ningún momento está quitándole valor, demeritando el bautismo, el sacramento bautismal de agua. Porque dice Pablo al final de estos versículos, escuche lo que dice. Dice Pablo al final de estos versículos que nosotros tenemos acá. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces no lo envió a bautizar, y entonces ¿por qué bautizamos? No fue lo que Jesús dijo en Mateo 28, ir a enseñar, a ser discípulos, bautizar. ¿Y por qué Pablo sale aquí con que él no ha sido enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio? Pablo no le está quitando valor en ningún momento al bautismo. Pablo está diciendo que su principal actividad, su labor importante es la de predicar. Así que la tarea por excelencia del cristiano y de la iglesia en cualquier época es la de predicar el evangelio de Jesús. Así que yo te quiero decir esto último. Cuando nosotros despreciamos la unidad dentro de la iglesia, estamos despreciando a Cristo. Porque la unidad de la iglesia se ha logrado a través de la obra de Cristo. Fuimos bautizados en una misma fe. Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo propósito, una misma tarea. Y Pablo dice, Cristo es la razón y es la base de la unidad. Su obra nos va a unir. Pero lleguen a acuerdos. Ustedes que dicen tener la verdad, iglesia. Tú que dices, yo no sigo a Josué Ramos, yo no sigo al pastor ni al otro pastor, yo sigo a Cristo. Llega a acuerdos entonces. Ponte de acuerdo. Unifiquen opiniones. Levántense. Exhórtense unos a otros. No sean cómplices de lo malo que ocurre en la iglesia. Señalen con paciencia, con instrucción, enseñanza y con amor. Hagámoslo juntos. Levantémonos. Unámonos juntos. Caminemos en el Señor. Amén. La iglesia necesita estar más unida que nunca. Hermanos, ayer alguien me preguntaba en la reunión que teníamos, que por qué, ponte en pie un momento, que por qué cuando algún pastor cae o algún hermano que sirvió a Dios cae, no se levanta y parece que más se hunde en el lodo. ¿Por qué a veces hay hermanos en la iglesia que caen, resbalan, se desaniman y no se levantan? Porque a veces no tenemos ese sentido de unidad. Porque a veces en el ministerio pastoral o en cualquier otro ministerio se camina solo, sin amigos terrenales, sin el apoyo de nadie. Se sienten las ausencias y las ausencias queman. El dolor se vive en primera persona y no hay quien ponga el hombro para decir, aquí estoy, estamos juntos y estamos unidos en esto. Y nos dividimos y decimos, es que se descuidó, es que está en pecado y por eso se enfermó, es que eso le pasa porque tomó malas decisiones en su pasado, allá Dios que lo juzgue.
Y Pablo dice, no nos dividamos. Estemos unidos. Tiempos de COVID han arrancado dolor, sufrimiento, hemos llorado. Y a veces lo hemos hecho solos. Pero el llamado para el Centro Familiar Kairos es que no seamos partidarios, no hagamos partidos. Somos de Cristo, busquemos acuerdos, unifiquemos ideas y caminemos sin romper la unidad del Señor. No desprecie la unidad de Cristo, porque está despreciando a Cristo mismo. Oremos.